Y la verdad que además de la angustia, ¿no?, que tuvo que soportar este jubilado de 74 años, de tener a 2 personas adentro de su casa, de golpearlos salvajemente, es un hombre que hoy está imposibilitado, ¿no?, para moverse como lo hacía previo a este salvaje robo. Estamos en contacto con Agustina. Agustina es la hija de este hombre que está, bueno, brutalmente golpeado. Agustina, Belén, Maxi, te saludamos acá de Telefe, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás vos? Hola, buenas noches, gracias. ¿Cómo está tu papá? Nosotros estamos sorprendidos con las imágenes porque lo contamos en su momento aquí en el noticiero, pero ver las fotos de lo que le hicieron a tu papá genera mucha más indignación. Exactamente, creo que en un primer momento quedó como una noticia más. Sí. Yo las veo las imágenes de nuevo y no lo puedo creer. Porque el hecho fue un hecho, no fue un mero robo, que también está mal, por supuesto, sino la brutalidad del hecho. El ensañamiento que tuvieron estas 2 personas con mi papá, la manera en que lo dejaron abandonado, no hace falta que describa lo que le hicieron porque lo estamos viendo en las fotos. Tiene los cortes de las cuchillas, los golpes, todos esos golpes que ven ustedes fueron los que hicieron que se le perfore el pulmón, todas las costillas astilladas y que haya tenido que pasar por 2 cirugías. Mi papá es un jubilado de 74 años, como dijeron, que vivía en su casa de toda la vida, de la cual nunca se quiso ir y dijo que él iba a pasar sus últimos días ahí. Y estas 2 personas se lo arruinaron, porque mi papá hoy no solo se está recuperando muy lentamente de esta brutalidad, porque está impedido, porque necesita asistencia, porque todavía tiene una internación domiciliaria y necesita asistencia 24 horas, está con trastorno de shock postraumático, con pesadillas, medicado y con mucho miedo y no quiere volver a su casa. Esto trae aparejado no solo el problema físico que tiene físico, emocional y económico también, porque los ahorros se los tiene que gastar ahora en lo que es su salud física, mental, y donde está viviendo. Sí, Agustina, bueno, esto que vos decías, ¿no? Compartíamos las imágenes dolorosas, lamentables. Él hoy tiene la posibilidad de caminar, vos recién decías que necesita ayuda. ¿Puede caminar? Antes lo podía hacer normalmente. Él estaba perfecto. Él era un señor que por eso vivía solo, con sus 74 años, que salía a hacer sus compras, a pagar sus impuestos, ¿sí? Estaba con nosotras. Autonomía él se manejaba total perfectamente solo. Y a raíz de esto, él hoy no puede estar solo, porque recién ahora, con ayuda de kinesiólogos, estamos intentando que se levante, que camine un poco. Él hoy no puede orinar por sus propios medios, porque esto también fue producto de la brutal golpiza, y hablado con su urólogo que certificó que esto es así. Entonces, todas complicaciones de las cuales él no tenía ninguna. Y no sabemos si de alguna se va a terminar de recuperar totalmente. Una angustia total. Mientras lo golpeaban así salvajemente, le pedían dólares a tu papá, ¿no? Dólares que él no tenía y no sabía ya más cómo decirles a estos chicos, a estos jóvenes, que esa plata no estaba en su poder. Exactamente. Y sin embargo, ellos no cesaban en los golpes. Nunca cesaron los golpes. Mi papá relata que desde el primer momento en que se los encuentra le empiezan a exigir dólares y ya desde un primer momento lo empiezan a cortar. Desde un primer momento lo empiezan a cortar, le empiezan a pegar. Mi papá les decía que no tenía dólares, les entrega 80.000 pesos, a lo cual mi papá relata que estaban en un sobre y lo tiran y le seguían pidiendo dólares. Mi papá llorando, pidiendo por favor que basta, que no lo tenían. Y esto duró aproximadamente 2 horas de reloj de tortura. Porque esto fue tortura. Durante 2 horas no cesaron los golpes, ni de puños, ni de patadas, ni los cortes. Entonces esto fue una brutalidad. Para dejarlo después atado de pies y manos y amordazado sin poder pedir ayuda a morir. Porque los informes médicos y también los peritos concuerdan con lo que declaró el médico que lo atendió, que hasta el médico
apreciación del médico, que es compatible con homicidio por cómo lo dejaron. Lo dejaron a morir. Agustina, lo dejaron a morir. ¿Vos crees, al menos por lo que pudo relatar tu papá, por lo que sabés hasta el momento, que estos chicos, estos delincuentes, habrían estado bajo los efectos de alguna sustancia, digo, por la violencia con la que terminaron actuando, con todo esto que vos estás describiendo? Primeramente creemos que sí, y de hecho hoy se corroboró que por lo menos estuvieron tomando litros de alcohol antes por una testigo que se dijo hoy en la audiencia, como testigo, que sí, que estuvieron tomando antes de ir a la casa de mi papá, donde sí dijeron que le iban a robar a un señor que según ellos tenía plata y tenía dólares. En un momento se especulaba con que podrían haber sido conocidos de la familia o por cómo... Que tenían algún dato. Que tenían algún dato. ¿Ustedes los conocen a estos jóvenes? Bueno, nosotros en un primer momento no nos dimos cuenta ante el shock y aparte el estado de mi papá, que estuvo internado en terapia intensiva y con cirugías. Lo primero fue ocuparnos de mi papá. Y hace unos pocos días, y esto se aportó a la fiscalía y se dijo hoy, y por eso también el juez actuó acorde a eso. Uno de estas personas venía con su papá a trabajar a la casa de mi papá antes de que su padre muera hace 4 años. Esta persona conocía perfectamente a la casa que iba y conocía perfectamente a mi papá y sabía que estaba solo y que era un hombre grande. Claro, tenía información, tenía mucha ventaja. Nunca lo imaginaste, ¿no? Jamás. Todo el mundo nos preguntaba. Que ese pibe que iba a tu casa hace 4 años atrás era el que le iba a terminar haciendo algo a tu papá. ¿Quedaron conformes, no, impensado, Agustina, con la prisión preventiva por 6 meses más para estos 2 delincuentes? No, nosotros quedamos conformes. Creo que el juez actuó en consecuencia a lo aportado hoy por la Fiscalía, que fue mucho más contundente de lo que fue la primera audiencia y fue el plazo que pidió la Fiscalía, así que estamos conformes con eso. De todas maneras, esto va a seguir y se van a seguir aportando pruebas para poder hacer una acusación. De todas maneras, también hoy se supo que el satélite, no sé cómo se dice, pero de las empresas telefónicas ubicaron el celular de mi papá a una cuadra de uno de los imputados. Nosotros tenemos mucho miedo, por supuesto, porque nos conoce a todos. Y es entendible que tu papá no quiera volver a su casa, que tenga terror de volver a la casa donde vivió toda su vida. Una historia de mucha brutalidad y de mucha indignación para nosotros y me imagino para ustedes. Te mandamos un beso grande. Bueno. Gracias por el contacto y un abrazo fundamentalmente para tu papá. Bueno. Abrazo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.